Hola a todos, soy el doctor Enrique Agüero de la Cátedra de Fisiología y Biofísica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y hoy vamos a hacer un breve repaso de fisiología hepática en el módulo de digestivo. Bueno, la circulación del hígado es muy interesante. Se dice que tiene una circulación doble, porque eh, va- recibe circulación del sistema porta y de la arteria hepática. El hígado es un órgano grande, digamos, está ubicado en el hipocondrio derecho, muy pesado y tiene muy vascularizado, es muy vascularizado. Entonces decimos que recibe circulación de sangre oxigenada, que va a oxigenar principalmente a los hepatocitos, de la arteria hepática. Esto es más o menos 300 mililitros de sangre, sería un 25% de del flujo sanguíneo que recibe el hígado, y más o menos 1300 mililitros del sistema de vena porta, que esto sería el 75%, que esto es sangre no oxigenada, digamos. O sea, las arterias que llegan al intestino, eh, a nivel de los capilares del tracto digestivo, se produce la absorción de alimentos, nutrientes, sustancias, tóxicos también, algunas bacterias. Todos estos son llevados por el sistema porta, hasta el sinusoide hepático, hasta el hígado, donde se junta con la arteria hepática y son después, a través de la vena hepática, van hasta la vena central del sinusoide, y de ahí drenan en la vena hepática, que va a drenar en la aurícula derecha, y de ahí del ventrículo derecho a la circulación pulmonar principalmente. Este, el hígado recibe más o menos el 27% del gasto cardíaco. Es un órgano que tiene un flujo muy alto, un flujo sanguíneo muy alto, pero tiene una resistencia muy baja. ¿A qué nos referimos con esto? La presión a nivel de la vena porta es más o menos de 9 milímetros de mercurio, y a nivel de la vena hepática es cero. Entonces, la sangre, para pasar por todo este sistema encuentra muy poca resistencia, o sea, fluye libremente. Bueno, ahora vamos a hablar de la unidad funcional del hígado. La unidad funcional es el lobulillo hepático, es esta estructura cilíndrica. ¿m? Hay entre 50 y 100 mil lobulillos hepáticos en el hígado. Y bueno, tienen unas características particulares que después van a mostrar las funciones. Aquí vemos un esquema. Nosotros sabíamos que aquí vemos la vena porta, ¿no? La sangre viene por la vena porta, drena en estos espacios que se llaman sinusoides, y después drena en la vena central, que termina después en la vena hepática y en la vena cava inferior. Después está formado también por estas placas de hepatocitos, donde los vemos de a pares, que en el medio tienen los canalículos biliares, donde se forma la bilis, y la bilis drena aquí en el conducto biliar, y después sigue hacia la vesícula biliar y hacia el intestino. También el lobulillo recibe la sangre, habíamos dicho, sangre arterial. El 25% viene de sangre arterial por la arteria hepática, y vienen estas arteriolas que vemos, van por los tabiques que separan los diferentes lobulillos, e ingresan y drenan aquí en los sinusoides, donde entregan, digamos, la perfusión de sangre arterial, sangre oxigenada. Entonces, como vemos, recibe gran flujo de sangre aquí en los sinusoides. Aquí vemos un esquema en 3 dimensiones de los sinusoides. Recibe un gran flujo donde, aparte, los sinusoides están tapizados por células epiteliales y por células de Kupffer, que son macrófagos, que pertenecen al sistema retículo endotelial, son macrófagos. Acuérdense que de la vena porta vienen
aparte de nutrientes que han sido absorbidos en el intestino, muchas sustancias tóxicas, bacterias también se absorben de la flora intestinal, y otras sustancias tóxicas. Las bacterias todas son fagocitadas por estas células, que son macrófagos, son fagocitadas. Entonces, con eso hablamos de que el hígado tiene una función depuradora. Después, bueno, habíamos dicho las células epiteliales que tapizan los sinusoides, que tienen poros muy grandes. Fíjense que los sinusoides desembocan en estos espacios que se llaman espacios de Dis, donde cuando hay un aumento del flujo sanguíneo hepático a nivel de los sinusoides, un exceso de flujo sanguíneo, por ejemplo, una sobrecarga en una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, una sobrecarga de volumen, el exceso va a drenar a los espacios, el exceso de flujo va a drenar al espacio de Dis, donde al ser estos poros tan grandes, también pueden drenar proteínas, o sea, sustancias más grandes que no pasan en un endotelio normal, van a drenar el espacio de Dis y después van a ser drenados por el conducto linfático. Esa sería más o menos la disposición funcional del lobulillo hepático. Bueno, vamos a hablar brevemente de la secreción biliar. Ustedes saben que habíamos dicho que se forma la bilis en los hepatocitos a partir de los canalículos biliares y de ahí se drenan los conductos hepáticos, el izquierdo y el derecho, y ahí se acumula en la vesícula biliar y después es drenada en el intestino junto con a través del conducto biliar en la ampolla de Butler. ¿Qué es la bilis? Bueno, la bilis es una secreción del hígado, digamos, que es una secreción verdosa, muy amarga, por eso se le decía la hiel, digamos, que es muy amarga. Está formada principalmente por agua y por otras sustancias, las más importantes los pigmentos biliares, la bilirrubina y la biliverdina, y las sales biliares. Y su objetivo es emulsionar las grasas, que es lo que has visto cuando tiran detergente así en una sartén que están lavando y cómo se abre así las grasas que están en el detergente. Bueno, eso hace, emulsiona las grasas para que se puedan mezclar con el agua del intestino y puedan ser, digamos, ahí empiezan a actuar los jugos digestivos para su digestión. Bueno, brevemente vamos a exponer ahora cómo es la circulación enterohepática de los ácidos biliares. Los ácidos biliares son fundamentales para la digestión de las grasas en el organismo y tienen un mecanismo de conservación, se llama circulación, una excreción y reabsorción. Bueno, se forman en el hígado son liberados en los conductos biliares y se acumulan en la vesícula. A medida que ingerimos las comidas, digamos, la vesícula empieza a contraerse y secreta la bilis, digamos, que contiene estos ácidos biliares, las sales biliares, al duodeno, donde empieza a actuar la bilis, a emulsionar las grasas como un detergente, digamos, y empieza la digestión. Luego las sales biliares son reabsorbidas a nivel del intestino, en la circulación intestinal, por difusión pasiva y llevadas por la porta y recuperadas por el hígado. Hay un pequeño porcentaje que va a la circulación general y es eliminada por los riñones, y un pequeño porcentaje también sigue hasta el colon, este, donde es atacado por las bacterias intestinales y también fraccionado. Con eso sería, digamos, como el organismo recupera las sales biliares para utilizarlas en la digestión. ¿Qué pasa? Que en algún momento, digamos, si se obstruye este circuito en algún momento, podemos tener problemas. Por ejemplo, si hay un cálculo aquí en la vesícula biliar, un cálculo es una piedrita
que se forma generalmente de colesterol en la vesícula biliar o en el conducto biliar, va a obstruir, digamos, la secreción biliar, no se va a poder digerir la grasa y esta obstrucción a nivel hepático va a hacer que a nivel de los sinusoides hepáticos empiece a acumularse la bilis y sobre todo las sales biliares, la bilirrubina, y eso lleva a un proceso que se llama ictericia. Ya lo vamos a ver con más detenimiento. Bueno, vamos a hablar ahora brevemente del metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina habíamos dicho que es un pigmento que se encuentra en la bilis y por ahí es un poco interesante porque nos va a servir para entender cierta parte de la fisiología hepática, la bilirrubina. La bilirrubina proviene del metabolismo del eritrocito, sobre todo de la hemoglobina. Cuando los eritrocitos cumplen su ciclo vital de 120 días, son fagocitados por los macrófagos, por el sistema retículo endotelial y se divide en globina y el grupo M, la hemoglobina. El grupo M, por una hemoxigenasa, se transforma en biliverdina. Esto ahí a nivel del sistema retículo endotelial, y la biliverdina en bilirrubina indirecta, que la vamos a llamar bilirrubina no conjugada. La bilirrubina indirecta es drenada a la sangre, donde es recaptada a nivel del hepatocito, y ahí se va a conjugar con ácido glucurónico, y con eso la vamos a llamar bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada o directa va a ser drenada a nivel de las sales biliares, del cual más o menos el 98% va a ir al intestino y el 2% se va a eliminar por riñón. Principalmente en un derivado, en un pigmento derivado que se llama el urobilinógeno. El urobilinógeno a nivel del riñón se va a eliminar como urobilina, y en la materia fecal como estercobilina, que es un pigmento que le da el color a la materia fecal. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay aumento de la destrucción de los eritrocitos y aumenta, digamos, la hemoglobina que es metabolizada, va a haber aumento de la bilirrubina no conjugada o indirecta, y eso nos va a dar el aumento de la bilirrubina en sangre, nos va a dar ictericia. Eso es lo que pasaría cuando hay una hemólisis, habría aumento de la bilirrubina indirecta o no conjugada. Ahora, cuando hay una obstrucción a nivel de la vía biliar, por ejemplo por una litiasis o algún tumor a nivel de la ampolla de Vater o del páncreas, va a haber principalmente al principio aumento de la bilirrubina directa o bilirrubina conjugada, el aumento. Y como va a haber obstrucción, no se va a eliminar el urobilinógeno, a nivel de la materia fecal no va a haber estercobilina, entonces la materia fecal va a perder su color, van a ser materias fecales blancas o acólicas, y si hay aumento de la bilirrubina en sangre se va a eliminar en orina, y la orina se va a hacer oscura, como un té, oscura, de color de té, bien oscura, lo que se llama coluria. Entonces nosotros podemos sacar sangre y hacer un análisis, si podemos detectar si hay aumento de la y el análisis del laboratorio nosotros podemos determinar la bilirrubina, si está aumentada la bilirrubina y si está aumentada la indirecta o la directa. Si está aumentada la bilirrubina indirecta más de lo normal, eso quiere decir que la ictericia está causada por hemólisis. Y si está aumentada a predominio en la bilirrubina directa, yo puedo pensar que el problema es una obstrucción a nivel de la vía biliar. Bueno, ustedes tienen que investigar bien qué es ictericia y, y cuáles son las manifestaciones clínicas de esto. Funciones del hígado.
El hígado tiene múltiples funciones muy importantes. Habíamos dicho que tenía una función excretora, una glándula de excreción, principalmente la formación de la bilis, que es tan importante en la digestión, sobre todo de las grasas. Tiene una función circulatoria, es un gran reservorio de sangre, que también, por ejemplo, cuando hay una sobrecarga de la bulimia general, el hígado se congestiona y crece su volumen, digamos, por la congestión hepática, que sería el aumento del volumen sanguíneo del hígado. Tiene una gran función regeneradora. El hígado se puede regenerar, uno puede hacer, digamos, extraer una parte importante del hígado y se va a regenerar casi por completo en muy poco tiempo. Tiene una función de depuración, es detoxificadora. Acordemos que eh, las bacterias intestinales se absorben, de la flora intestinal se absorben por la circulación portal, y en el hígado el sistema retículo endotelial, las células de Kupffer, las fagocitan, y también los fármacos, hormonas que circulan por el hígado este, se, este, se metabolizan en el hígado principalmente. Participa mucho en el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. A nivel de los hidratos de carbono, principalmente previene la hipoglucemia. A- Acordémonos que es un gran almacenamiento, tenemos que puede almacenar una gran cantidad de glucógeno ahí en el hígado, y también participa en la neoglucogénesis. A nivel de los lípidos, nos provee energía a partir de los ácidos grasos. Participa mucho en la síntesis del colesterol. Acordemos que la bilis tiene colesterol, y participa también en la síntesis del colesterol y de fosfolípidos de membrana. Y también la síntesis de grasas a partir de hidratos de carbono y proteínas se produce en el hígado. Y bueno, como en el metabolismo de las proteínas es muy importante también, prácticamente casi todas las proteínas se fabrican en el hígado, anticuerpos, las proteínas de la coagulación, la albúmina, se sintetiza en el hígado. También se sintetiza urea a partir del amoníaco, esta urea que después va a ser eliminada por la orina. Cuando no funciona el hígado, el amoníaco por ejemplo, en situaciones de insuficiencia hepática como la cirrosis, que deja de funcionar el hígado, digamos, no se produce el metabolismo del amoníaco, y el amoníaco se acumula en la sangre y puede ir al sistema nervioso central y causar un coma hepático. También es un gran depósito de hierro, como ferritina se deposita el hierro en el hígado, depósito de vitaminas también, y participa mucho en la coagulación a partir de la síntesis de facturas de coagulación, siempre en presencia de vitamina K. Bueno, con esto terminamos la presentación de fisiología hepática. Cualquier inquietud o duda se comunican con nosotros. Muchas gracias.